Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar con nosotros este domingo en otro episodio más, construyendo ambientes familiares y escolares saludables. Bien, hoy la lectura compartida está a cargo de este tema bien especial que hemos escogido para terminar este mes de mayo, para culminar con broche de oro esta celebración para las mamás. Entonces voy a compartir con ustedes un lindo texto que se encuentra en una agenda, la Agenda Mujer, de la editorial Las 7 Colectivo Agenda Mujer. Dice así: nos corresponde desmitificar que la crianza sea cosa de mujeres y que la maternidad solo es responsabilidad de las madres. En épocas pasadas, las madres pasaban su posparto rodeadas de amigas, madres, abuelas y otros acompañantes que tejían una conexión de apoyo, sensibilidad y comprensión. En el sistema actual, que ha roto los lazos sociales del cuidado, la maternidad se vive cada vez más en soledad. La sociedad espera que las madres pasen su periodo posparto rápido, solas y sin ayuda. Pero lo cierto es que las mamás también necesitan que las cuiden. Tras dar a luz, las mujeres pasan meses, incluso años de mucho trabajo, poco sueño, incertidumbres, angustias, lactancia sin horario y disposición absoluta para el cuidado de su bebé. Necesitan momentos de calma para proteger su salud física, mental y emocional. Hemos normalizado que la crianza y la maternidad son responsabilidad de cada mujer que decide ser madre, pero procurar el cuidado y el descanso de quien cría y materna es una labor y una responsabilidad social. La soledad de una madre debe ser una causa política para vivir la experiencia materna de una forma saludable y que las niñas y los niños lleguen a este mundo en un ambiente más sano y amable. Necesitamos restablecer nuestros clanes de apoyo. Maternar en tribu. Bueno, con esta lectura, este significado de maternar, terminando este mes de mayo para que todas las mamás se sientan acompañadas. Creemos esa red de apoyo para quienes han decidido maternar. Disfrutemos esta entrevista bien especial que nos dejará con seguridad muchos aprendizajes. Bienvenidos. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Qué afortunado terminar este mes de mayo con la presencia de una súper invitada que ya ha acompañado este escenario de Creciendo Juntos, Familia y Escuela y que hoy está con nosotros nuevamente. Ella es Natalia Pinilla Cortés. Con Natalia habíamos abordado el tema de género, el tema de ese posicionamiento de las niñas, todo lo que se teje en torno a pensar a nuestras niñas en los contextos familiares y escolares. Pero hoy Natalia, que es licenciada en Ciencias Sociales, máster en Investigación Social Interdisciplinaria y especialista en estudios feministas y de género,
y doctora en educación, viene a acompañarnos con un tema muy hermoso para terminar este mes de mayo y celebrar a las madres que nos acompañan en Creciendo Juntos Familia y Escuela este mes en que se les hace honor a ellas, que debería ser todos los días, ¿cierto, doctora Natalia? Pero bueno, vamos a hoy a hablar de lo que significa la maternidad, ese maternar desde la voz de una experta, no solo desde la experiencia de vida, que es algo que nos acompaña a todas las mujeres, sino también desde sus estudios, desde las experiencias en diferentes contextos y las investigaciones que ha realizado. Natalia, bienvenida nuevamente, nuestra gratitud porque estés aquí en Creciendo Juntos Familia y Escuela. Ruth, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Los títulos siempre dan un poco como de timidez, apabulla, pero qué chévere sentarnos a hablar un poquito sobre la maternidad, sobre este hecho. Voy a empezar, político, del acompañamiento a las crianzas. Entonces, qué chévere encontrarnos aquí para eso, y sobre todo cuando estamos en el mes de mayo, ante la imperiosa necesidad de ver de una manera muy crítica las maternidades y las formas de encontrarnos con las infancias. Bueno, para empezar en este contexto de esa manera de ver esa maternidad, te haría una pregunta, Natalia. ¿Qué es maternar? Bueno, maternar es un hecho, es un proceso que ha acompañado históricamente a las culturas y a las sociedades. Tiene que ver mucho con las prácticas eh, que, que justamente garantizan la supervivencia de esas infancias. Esas prácticas claramente han tenido unas interpretaciones sociales e históricas que son condicionadas, ¿no? Entonces, con el pasar de los años y el pasar de ciertos saberes, también pues se condiciona la forma en la que las madres nos encontramos con los hijos. Ahora, en estas nuevas formas de comprender las maternidades y las familias diversas, hay que empezar por ahí, también debe entenderse que maternar ya no es solamente un hecho biológico de una madre que pare a su hijo. Digamos que maternar es ese ejercicio al que se entregan las familias para garantizar, para amar, para acoger, digamos que además se tiene un hijo y a una hija no solamente para que no se muera de hambre, sino también para disfrutarla y para reconocerla como sujeto en crecimiento de autonomía progresiva, dice la ley. Y de esa manera maternar entonces no es solamente ese hecho que se da en la intimidad y en la privacidad de la madre con el hijo y la hija, sino también el hecho de acompañamiento que se da desde la familia cercana, desde ese núcleo que debe ser diverso, que es diverso en muchos de los casos. Entonces, maternar es garantizar el goce, el disfrute de la vida. En ese sentido, Natalia, maternar implica no solo la figura de mamá, creería yo con lo que nos acabas de decir, sino la figura de toda la familia y todos los miembros que están allí colaborando con ese maternar. Maternar, Ruth, es un acto consciente, ¿sí? Es un acto sistemático y amoroso, ¿sí? Entonces, parte de las transformaciones en las que estamos abocados también es pensar que las familias ya no están conformadas como tradicionalmente se pensaba o como se esperaba o como se expectaba. Eh, Además, pensarlo de otra manera, pensar que las familias están conformadas por papá, mamá, hijos, es darle la espalda a la realidad. Te cuento que el DANE precisamente para esta conversación, revisé unas cifras del DANE y nos dice que más del 80% de los nacimientos en Colombia se da en un hogar monoparental, ¿sí? Conformado por una madre y su hijo. Y que Colombia es uno de los países con mayores índices de madresolterismo, no solo en América, sino en el mundo. Entonces, pensar que las madres estamos criando en compañía de los padres, en una familia, digamos, muy normada, es equivocado, ¿sí? Está mal pensar que las familias son
no voy a decir perfectas porque querría decir que hay unas imperfectas y no las hay, y que las familias están conformadas por madre, padre e hijo y perro y gato, pues realmente eso no es así. Digamos que maternar es ese hecho al que nos abocamos conscientemente sobre el proceso biológico del nacimiento, ¿no? Entonces, esas familias se han transformado. Lo que nos tiene que traer a la discusión, Ruth, es cómo vivir tranquilamente, amorosamente, ese hecho de maternar, digamos, desde la familia, desde la tribu, desde esa cercanía, ¿no? Y no pensar que los niños están siendo criados por padre y madre, porque siento que eso también en las escuelas nos está haciendo daño. Así que los niños, y a los niños y a las niñas se les exija que deben estar acompañados siempre de sus padres, de su padre y de su madre, pues cuando la realidad les ofrece algo distinto y no inválido, sí, porque es absolutamente válido acompañarse de su madre, de sus abuelitos, de sus tías, de quienes conscientemente hayan decidido Estar precisamente maternar. en ese maternar, sí. Mira que esto es bien interesante porque se convierte, yo creo que en uno de los primeros referentes, Natalia, para un cambio en la escuela, de pensar la familia, ¿cierto? Y tú has dicho algo muy importante y es no hacer daño a veces con esas figuras de familia que en la escuela aún que queremos que esté, que es papá y mamá, y muchos niños con la estadística que nos dan no están con esa dinámica familiar. Entonces, reconocer otras dinámicas en las que se está la familia configurando es importante para la escuela, es importante para de pronto no hacer ese daño en esa parte afectiva, ¿cierto? No, y no verla siempre como vacío, ¿no? Porque a veces es que si no tengo a mi papá y mi mamá allí, si no tengo esa dinámica de familia que culturalmente a veces que queremos, entonces es que hay vacíos y pensaría yo que no nos debemos mover en ese vacío. Sí, y lo que te digo, lo más riesgoso es que está causando sufrimientos, ¿sí? Porque se invalidan unos nuevos modelos de familia que precisamente son los que están estadísticamente los que estamos conformando los y las colombianas, ¿sí? Y eso no implica ni irresponsabilidad, ni abandono, porque quienes decidimos conscientemente el hecho de maternar, pues precisamente estamos cumpliendo no solamente con el derecho, sino que estamos acompañando desde lo afectivo a un sujeto o una sujeta que es un niño o una niña que precisamente está pues en formación, ¿sí? De cara a estos retos y de cara a la diversidad. Bueno, yo creo que tú has dicho también otra palabra, los que han decidido, pero entonces ahí en esa decisión, yo sé que hay muchas representaciones sociales que existen de la maternidad, Natalia, y quiero que conversemos allí ese punto porque pues la sociedad nos lleva a pensar ese maternar de distintas maneras, inclusive de formas tradicionales, hablemos un poco de esto. Bueno, la maternidad desde unos sentidos muy clásicos, a propósito de las representaciones sociales o imaginarios sociales que se tengan de la maternidad, pues digamos que devienen de un hecho, de hechos históricos, de procesos históricos. Incluso yo te decía, no podemos hablar de feminidad o de mujer sin pensar que se nos enseñó de niñas. Sí, porque a las niñas nos educan como con una, frente a unas expectativas también. Yo te cuento que incluso las niñas en la historia de Colombia no siempre pudieron acceder a una educación formal. Y cuando empiezan a ser, cuando las infancias empiezan a ser visibles, más o menos en el siglo XIX en Colombia, es muy clara la distinción entre la educación que se le dará al niño que a Y la a la niña. niña. Exacto. Ahí hay una distinción muy clara. Y no creas, los valores históricos son muy heredados, son muy calcados. Entonces, más o menos te hago una retro. Resulta que a los niños que estaban muy bien acomodados socialmente, porque el tema de la clase también se la va a jugar en todo este análisis, que estaban muy bien ubicados socialmente, pues acudían a la escuela, aprendían primeras letras, incluso tenían la oportunidad de llegar a las universidades para hacerse profesionales.
¿sí? Las mujeres no. A las niñas, cuando empiezan a ser parte de un sistema educativo formal, pues digamos que se les empieza a formar en ciertas competencias o habilidades muy propias de lo que se consideraba femenino, que son esencialmente principios de domesticidad. Entonces, cocinar, bordar, bueno, todo ese saber que se consideró para la casa o exclusivo de la casa, obedecía también a lo que culturalmente nosotros entendemos hoy, que la mujer era el ángel del hogar, además, era la premisa. Incluso eso se mantuvo 60, 70 en Colombia desde el siglo pasado. La domesticidad era para la mujer el hecho de poder dominar el espacio propio de ella, que era el espacio doméstico, el espacio privado del hogar, o sea, donde las mujeres hacíamos bien el trabajo, era la puerta para adentro, exacto, donde podíamos, donde se demostraba que en efecto podíamos acompañar a los hijos, acompañar al marido, todo habilidades. Exacto. Cocinar, bueno, todas esas cosas que nos enseñaron, ¿cierto? Desde lo privado. Mientras que a los hombres, y fíjate el mensaje, cuando dicen es que los niños varones sí pueden ir a la universidad, pues claro, porque ellos sí pueden ejercer, ¿cierto? Como profesionales, ellos sí pueden ir al bar, ellos sí pueden ir a, bueno, a todos los espacios públicos en los que sí pueden aparecer los hombres. Entonces, la vida social era para el hombre y la vida privada era para la mujer, ¿sí? De ahí vienen también un montón de representaciones y de realidades. Porque fíjate, lo particular de las representaciones es que se nos convierten en realidad, en lo tangible, en la experiencia, en lo que tú y yo hemos vivido. Implica que las mujeres no tienen que estar en la casa, que las mujeres no podemos andar por la calle tan seguras como podría andar un hombre, porque hay mayor inseguridad, mayor violencia de tipo sexual para las mujeres en la calle hoy. Por eso te digo, hay que mirar en retrospectiva los valores, la configuración de ser hombre y ser mujer. Entonces las mujeres se entendía que debíamos tener un espacio desde lo privado, mientras que los hombres en lo público. Por tanto, entonces, si participaban en política, eran hombres de ciencia, hombres de academia, hombres de grandes disquisiciones, ¿cierto? Y las mujeres en general lo que había era, pues, un tipo de marginación de ciertos saberes, incluso de ciertas habilidades, de ciertas discusiones. Sabemos perfectamente que las mujeres lo manejamos y lo hemos manejado durante la historia, pero incluso de manera muy privada. Durante la independencia, por ponerte cualquier ejemplo, las mujeres actuaron de espías, actuaron de manera soterrada. Si tuvieron participación, pues desde luego que sí, pero siempre en referencia a unos valores de cuidado, por ejemplo, ¿sí? Que eran las enfermeras, las que acudían, las que curaban. Entonces, ese hecho de que históricamente nosotros seamos una sociedad que hereda esos valores, pues también obedece a una lectura de la realidad hoy, ¿sí? Ahora, a las niñas se nos educó en ese mismo sentido y puede que tú y yo hubiéramos asistido a escuelas con niños y niñas, pero en la casa siempre nos dijeron, mija, usted no sabe cocinar, entonces, ¿cómo va a ser cuando tenga marido? ¿Cierto? Entonces, se prepara para llegar a. Sí, y nuestros juegos son juegos de cuidado, y nuestros juegos son juegos con hijos. O sea, a las mujeres casi que nos prepararon en nuestros juegos mismos. No hay nada más serio que el juego en la infancia, además. Entonces, nos prepararon para ser madres, pero nunca nos prepararon para ser mamás solteras, por ejemplo. Y ahí está precisamente el choque. Una realidad. Exacto, con la realidad. El choque con la realidad real. Claro. Cuando estamos en el colegio, cuando somos jovencitas, hacemos juegos, ¿no, Ruth? Entonces, ¿a qué edad te quieres casar? Entonces tú dices a los 25, porque estamos buscando la edad perfecta para casarnos. Además, fíjense que en Colombia más del 86% de las parejas vive sin casarse. Entonces, fíjate, ya el ideal va empezando a desollarse, ¿sí? Entonces, en el colegio decimos, jugamos a tal cosa, ¿qué edad te quieres casar? ¿Cuántos hijos quieres tener? Pero en ese escenario ideal que construimos como jovencitas, nunca está ser madre soltera. De pronto en la actualidad sí,
y en el colegio nos encontramos con niñas que dicen, no, es que yo no quiero vivir con un hombre, es que qué mamera, es que, sí, pero a nosotros se nos enseñó que el escenario ideal es vivir con un padre, ¿cierto? Con un padre proveedor en el orden de lo ideal y con un hijo. Pero la realidad es muy distinta. Cuando nosotras empezamos a construir con parejas, bueno, en fin, a elaborar todas mejor dicho, a poner en práctica todo eso que aprendimos, pues de repente suceden cosas y nos quedamos no solas, sino sin la pareja, y entonces tenemos que empezar a criar. Igual, hay mujeres que deciden criar solas, ¿sí? Que dicen, yo quiero estar embarazada, quiero tener un hijo, quiero maternar, pero sola. Y está bien, digamos que hace parte precisamente de nuestro punto de partida, sí, que es la diversidad de las familias. Uh-huh. Y esas realidades, Natalia, porque ya empezamos a ver ese contraste, ¿no? Una forma es eso tradicional, ¿sí? Esa representación social de la maternidad, pero otra es eso que empieza a aparecer en las realidades. Hablemos un poco de esas realidades de la maternidad, que bueno, yo creo que la audiencia tendrá también muchas historias que contar. Hablemos de esas realidades, Natalia. Bueno, parte de eso ideal y parte de eso romántico es la maternidad. La maternidad, en lo estricto, podría ser un hecho biológico. Las mujeres podemos estar y podemos lactar, podemos darle mamar y ese es un hecho biológico y lo vivimos muchas. Pero entre eso ideal de la maternidad hay un bache con la experiencia, porque sí, hay como un terreno muy pantanoso del que nadie nos habla, ¿cierto? Del que tenemos que hablar y que implica unos compromisos tremendamente fuertes para quien se encarga de maternar ya desde el hecho biológico. Entonces, viene el embarazo, viene el parto, que además son procesos hormonales tremendamente fuertes para la mujer, y la mujer se tiene que ver en el ejercicio del cuidado. Yo te decía antes de empezar que cuando a alguien lo operan o cuando le hacen una intervención muy fuerte, se tiende en la cama 15 días, sencillamente no, y la incapacidad y no puedes ni moverte, pero en cambio para una mujer es muy distinto. Una mujer, por cualquiera que fuera la modalidad de parto, y a los 5 minutos tienes que estar lactando, y al día siguiente tienes que estar lista, preparada y jugando perfecta, divina, porque digamos que a propósito de esas construcciones sociales y de las representaciones sociales, divina, tienes que estar recuperada físicamente, emocionalmente para encargarte de una criatura. Dicen, tome su bebé, ¿qué va a hacer? No, perfecto. El parto es tremendamente pesado. Y con toda la carga también, Natalia, es pesado, y con la carga emocional que empezamos desde ahí, ¿no? Porque como si tu parto fue natural o por cesárea o bueno, entonces también empieza a cargarse a la mamá, ¿no? A esa maternidad, ¿no? Entonces, claro, empiezan a haber, bueno, discusiones que no vamos a entrar aquí porque serían de otro tema, pero que quiero traer a colación porque es algo que tiene que ver con la maternidad. Entonces, ¿tuviste tu hijo de parto natural o fue cesárea? Y entonces a veces cuestionamos hasta la forma en que fue el parto para realmente ser mamás, recibir el título de mamá. Exacto, sí, porque ahora que lo pienso, yo tuve parto por cesárea, entonces no fue natural, como que no hubiera parido. ¿No sentiste que fue ser mamá? Sí, yo no sé qué es eso. A veces te dicen eso. Sí, exacto. Parto por cesárea. Exacto, pero fíjate, ay no, entonces como si fuera, digamos, como si tuvieras que reprochar a la madre. Ahora, mira, esta construcción, como todas las construcciones sociales y como todos los imaginarios sociales, tiene que ver mucho con la institución. Incluso en Colombia, en el mundo, casi en la región de América Latina, estaba leyendo, y casi el 50% de los partos se dan por cesárea. Y claro, la cesárea ha salvado muchísimas vidas, pero también ha venido relegando unos saberes tradicionales que, digamos, que son campesinos, que son ancestrales, que son tremendamente valiosos frente a la maternidad misma.
entre otras cosas porque el sistema de salud parece que cobra mejor la intervención de cesárea. Entonces, fíjate, solo por ponerlo ahí un paréntesis chiquito, tuviste parto vaginal, tuviste parto por cesárea, entonces como tuviste parto por cesárea no vas a poder lactar. Y viene otro momento. otra arista, ¿sí? Porque la lactancia después del embarazo y del parto, la lactancia es lo que se viene, que además es tremendamente pesada. Hay que hablar de esto. Alguien, yo decía, ¿por qué nadie me dijo esto? Me entregan al bebé, te lo ponen en la teta, no salía leche. Eso fue porque cesárea. Como fue por cesárea, entonces no vas a dar leche. Entonces, se viene la lactancia. Finalmente sí hay lactancia, pero fíjate, también hay unas disquisiciones muy fuertes frente al imaginario para las mujeres que no lactan y para quienes sí lactan. Para quienes no lactan, ay no, entonces tu hijo va a ser desnutrido, va a ser enfermo, se le van a caer los dientes. No va a tener defensas. Exacto. Todas estas voces las oímos las madres, ¿sí? Pero como tú estás lactando, no, te va a coger de chupito, entonces va a ser dependiente, está contigo todo el tiempo en brazos y se vienen, yo creo que otra de las cosas muy difíciles de la maternidad y es el tema de la temporalidad. Hasta los 6 meses es lactancia exclusiva. Ni agua le da, listo, ni agua le doy, perfecto. Pero 6 meses un día, entonces ya tienes que estar manejando divinamente la alimentación mixta. Y a los 2 años tienes que haber dejado la teta. ¿Sí? En adelante, entonces va a ser un adulto dependiente, está pegado de ti, no hay manera de alejarlo, bueno, en fin, ¿sí? Entonces, es muy difícil para las mujeres que tenemos los hijos como que poder complacer al pediatra, al nutricionista, al la familia. A la familia. Sí, es muy difícil, ¿sí? Porque entonces, no, ya está grande. Ay, no, pero, bueno, en fin. La semana pasada, esta semana que pasó, algún usuario del metro de Medellín por Twitter se quejó. Porque decía, es increíble que vaya una mujer y no tenga, yo leí el Twitter, decía, no tenga una chaqueta, como una bufanda, algo para taparse. Y ahí viene mucha de la interpretación que se da al cuerpo femenino, Ruth. Unas tetas destapadas y dispuestas están perfectas siempre que sea cantante, actriz, modelo, bueno, en fin, está perfecta. Para mostrar, muy bien, está para mostrar. caen muy bien, si son complacientes, entonces está perfecto. Pero la antítesis de esa teta sexualizada es la teta que está lactando y entonces ya eso molesta. Y entonces, fíjate, empieza a construirse toda, a hilarse esa imagen del cuerpo femenino. O sea, tu teta estaría muy bien, divina, si te estás bronceando en la playa y la tienes toda afuera, no, pues perfecto. Pero si ya estás con tu bebito pegado, ya no cae bien porque eso es íntimo. Incluso, te cuento que cuando arranca la industria de las leches, de las leches sintéticas para acompañar la alimentación infantil, uno de los argumentos de los que se vale esta industria es que la lactancia es sucia, porque la relacionaban con las indígenas que no usan sostén y que están todo el tiempo exponiendo a su hijo, grande y pequeño, que las costumbres ancestrales son bastante diferentes, que se estaban exponiendo, entonces era mal visto, era sucio. Y la publicidad, señora. Poco higiénico lo considero. Exacto. Entonces, esa mujer que está lactando es sucia. ¿Sí? Y esos discursos hacen parte de la construcción, hacen parte de las voces que tienen en cuenta la representación social. ¿Sí? Esa lactancia que puede llegar a ser sucia, porque pues la teta, el niño chupando, así como que no cae muy bien. ¿Sí? Bien, sí. Pero la teta que está expuesta, bronceada, divina, pues, no, eso es otra cosa, siendo la misma teta. Entonces, fíjate,
las mujeres y la maternidad estamos permanentemente en esa tensión de no quiero incomodar a nadie. Imagínate, esto ya es, digamos, absurdo en su propia construcción. No quiero incomodar dándole comida a mi hijo, a mi hija, pero en cambio si lo hiciera un escote, pues estaría bien. perfecto. Sí, sí, Bueno, estaría bien. esa es otra realidad. Mira, ya hablamos de los partos, ya hablamos de la lactancia. Hay otras realidades en torno a la maternidad, Natalia. Yo quisiera hablar del tipo de quehaceres que hace la mujer, ¿cierto? En todo este tema de la maternidad, más complemento de su vida laboral, su vida profesional. ¿Mm? Sí, Ruth, yo empecé por decirte que esta iba a ser una discusión política, porque desde el feminismo lo personal es político. Y si hay algo que es personal, probablemente pues no solamente son las decisiones que tomamos al respecto de nuestro cuerpo, sino el hecho de maternar, porque el maternar empieza a hacerse entonces social. ¿Sí? O sea, una cosa es lo que pasa por el cuerpo, ¿verdad? Y ya la interpretación social que se le da al hecho de que tú seas madre. Y es parte de la construcción. Las mujeres en general hemos tenido que vivir unas grandísimas transformaciones las que vivimos en esta época, por ejemplo, porque salimos a trabajar, porque salimos y eso implica también devengar, y eso implica unos espacios de autonomía que de pronto no se tenían en otros momentos de la historia. Pero, ¿qué reconoce el feminismo cuando hace una mirada de la maternidad? Y es que sí, las mujeres empezamos a ser parte de un mundo laboral y productivo, pero eso no ha implicado la disminución de nuestras labores. ¿Sí? ¿Eso qué ha implicado? Que además de estar maternando, ¿sí? Tenemos que cumplir con los roles adicionales que son, exacto, laborales, profesionales. Entonces, hay varias realidades. Primero, pues que las mujeres estamos devengando menos que los hombres. ¿Sí? Eso es una realidad. En Colombia más o menos esa cifra va por el 21%. Luego, y lo dice la FAO, que las mujeres redistribuimos mejor el ingreso familiar que los hombres. Eso es una realidad también. Y que además tenemos que, según estos cuentos de los que estamos hablando, de la publicidad, de la representación social, que debemos estar perfectas. ¿Sí? Sí. Yo me aterro y se me atravesó ese pensamiento por la memoria cuando estábamos hablando del posparto. Yo recuerdo que cuando recién yo parí, había una modelo muy famosa que estaba recién parida también. Y entonces, no, pues imagínate, es decir, físicamente la recuperación es muy complicada y el cuerpo se transforma naturalmente y amorosamente. Cuando veo la publicidad, no, pues esta mujer igualita que antes del parto, en 15 días. Eso se transforma en violencias, Ruth. Sí, las mujeres, o sea, tenemos que ser profesionales, bellas, buenas madres, porque ahí hacia allá también va la discusión. Buenas madres, ¿qué es una buena madre? Pues bueno, todo lo que ustedes y yo sabemos que es buena madre. Entonces, las mujeres tenemos que empezar a cumplir con una cantidad de estándares tremendamente complicados. Entre esos está el vínculo, no solamente estamos ocupados del vínculo que tenemos con nuestro hijo, nuestra hija, sino que tenemos que construir vínculos con el resto de la familia, ¿sí? Entonces empezamos a regular las visitas, mira, aquí está tu abuelo, tu abuela, tu tía, bueno, lo que sea, tienes que recibirlo de tal o cual forma. Y las mujeres tenemos entonces que construir la relación de nuestras crías con el resto de la familia, con el mundo social. ¿Sí? Y ese es un trabajo tremendamente fuerte. Incluso las mujeres, en muchos casos, acompañamos el vínculo que establecen las crías con sus padres. Y entonces tenemos que regular lo que hace el papá y lo que hace el hijo. Y bueno, eso se convierte en una carga tremendamente pesada. Entonces, además de eso, tenemos que estar pendientes del trabajo, ¿sí? Porque además el trabajo sigue siendo el mismo después de parir. Y eso lo notamos, ¿no? Volvemos al trabajo y tenemos las mismas responsabilidades, más el hijo,
Ujú. Y yo te cuento, Ruth, que cuando las mujeres estamos en lactancia exclusiva, dedicamos más del 30% de la fuerza física en la lactancia, el 30%, más el trabajo, más, porque hay que seguir creciendo profesionalmente, porque yo no me puedo quedar en la casa, porque, en fin, nos llenamos de tareas, ¿sí? Y si Sí. yo cumplo más con lo laboral, entonces ya no voy a ser tan buena mamá. Ah, Y ahí la pregunta que nos tenemos que hacer todas, y bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Sí? claro. ¿Dónde estoy? O sea, puede que esto no sea exactamente lo que yo quería, pero voy hacia lo que yo quiero. Ujú. Y eso tiene, Ruth, tú lo sabes, todas las implicaciones del mundo. Sí. Eso implica que duermas menos, que comas menos, que hagas menos las cosas que te gustas, que salgas menos, que bailes menos, que vayas menos al gimnasio, que trotes menos, bueno, en fin, porque es que es demasiado. El tiempo no nos da, el dinero no nos da, porque esa es otra realidad. Ujú. Yo Sí. soluciono según mis posibilidades materiales. Ujú. Tengo un niño que está enfermo o una niña que está enferma, entonces yo corro a mi servicio médico y mi servicio médico en Colombia por lo menos está condicionado por mi capacidad adquisitiva, Ujú. ¿sí? Sí. Bueno, ok, entonces está teniendo unos comportamientos X o Y en el colegio, me gustaría que lo atendiera que se acompañara de un psicólogo, de un Ujú. terapeuta ocupacional. ¿Lo puedo hacer? Sí, no. Entonces ser buena mamá no va a ser tan fácil. Ujú. Porque, o sea, en la realidad colombiana, ahora, les cuento, el hecho de ser madre soltera está más marcado en los estratos 1, 2 y 3 en Colombia. Ujú. No quiere decir que por tener compañero vaya a tener mejor posibilidad, pero en esa medida se supondría que habría mayor acompañamiento y que el hecho del maternal está mejor acompañado, ¿sí? Eh, Esther Vivas, digamos que es como la autora sobre la que estábamos trabajando en Mamá Desobediente, dice que, que eso va a depender, que el acceso va a depender, el ser o no buena madre, incluso el parto, incluso la práctica de la lactancia, incluso el acompañamiento en posparto, que también es un momento muy importante para la mujer. Va a estar condicionado por las posibilidades que se tengan. Yo puedo tener muy buenas intenciones, pero si no tengo un buen servicio médico, pues claramente van a haber unas limitaciones, unas restricciones a mi acceso del derecho, al cumplimiento pleno del derecho. Entonces, este es un problema social, es un problema sobre el que los gobiernos tienen que empezar a ver, a voltear su mirada, porque es que las mujeres de alguna manera estamos asumiendo unas cargas mucho más altas, Ujú. ¿sí? Que la mayoría de los padres, pese a que estén cumpliendo, digamos, la responsabilidad de ir al registro, de acompañar de vez en cuando una cita médica y de cumplir con una cuota alta o baja. Ujú. Entonces es un Pienso, problema de pienso, política Natalia, pública. mira, has tocado este punto económico que es bien importante también, ¿no? O sea, que garantiza que la mujer pueda también desempeñar un rol de maternar con mayor tranquilidad, ¿sí? Con mayor tranquilidad desempeñarlo y acompañarlo. Yo sentiría también, Natalia, que podríamos hablar un poco de lo que pasa también en el ámbito ya hablamos un poco del ámbito laboral, ¿cierto? Y profesional que le ocurre a la mujer, pero también en ese ámbito de la madre soltera, como tú dices, de esa madre que asume una responsabilidad frente a la enfermedad, frente al colegio, frente a todos los quehaceres, ¿cierto? Entonces la madre soltera también encuentra allí como donde me rescatan frente a cumplir unos roles que también la sociedad exige, ¿cierto? Pero que no tengo una compañía o una cercanía con un apoyo. Empezando, Ruth, porque hay una interpretación de la madre soltera como sola. Ujú. Ujú. Sí, entonces, y realmente es una interpretación tremendamente violenta y además tremendamente injusta, Ujú. porque en el caso, por ejemplo, de que
de que exista un abandono, de que exista un maltrato. Yo te quiero recordar además que el derecho de familia en Colombia ha avanzado tanto que se considera la infidelidad y el engaño un tipo de maltrato. ¿Sí? Entonces no hay que esperar, o no se puede esperar a que una mujer la maltraten físicamente para que sea maltratada. Realmente las relaciones en general están encubriendo ciertos tipos de violencia, muchos tipos de violencia. Entonces hay una interpretación de la madre soltera como la madre, es la victimización, ¿cierto? Entonces fue abandonada, es sola, en fin, ¿sí? O sea, como a propósito de toda esa aglomeración institucional de la representación social del imaginario, hay una interpretación negativa y vulnerada de la madre soltera. Empezando por ahí, y luego, pues digamos que la cantidad de responsabilidades, ¿sí?, a las que se tiene que abocar una madre soltera, pues digamos, es muy, muy fuerte. ¿Sí? Por eso la importancia de hablar de la diversidad de las familias. Te contaba que conocíamos un caso de un niño que vivía exclusivamente con su mamá, y entonces la profesora en la escuela todo el tiempo estaba dibujando el papá, la mamá y el niño, el papá, la mamá, y el niño iba muy feliz a su colegio, pero después de estos sucesos o de la reiteración de esta información errada además, pues el niño ya no quiere ir al colegio, porque están hablando todo el tiempo del papá y la mamá, y entonces como él, familia que no tengo. Claro, no soy yo, y además de eso yo no tengo papá. ¿Sí? Entonces, fíjate, es violento para la madre y para el niño. Ahora, hay algo que es muy importante: las representaciones sociales no se construyen solitas ahí como una rueda suelta. Las representaciones sociales están en articulación. O sea, así como yo construyo la maternidad como representación social, estoy construyendo la infancia como representación social. ¿Sí? Sí. Porque esa madre que estamos construyendo culturalmente obedece a ese hijo, a esa hija que estamos construyendo culturalmente. Entonces, quería tocar este tema, Natalia, porque es esa mamá con esas posibilidades está construyendo una infancia, sí, desde la amorosidad, pero también desde todas estas cargas que socialmente y culturalmente se le están poniendo, ¿cierto? Sí, o sea, no se puede pensar solo la mamá o solo el niño, o no, digamos que creo que este es un llamado a la educación siempre, a esas escuelas que se tienen que renovar, a ese derecho laboral, a ese campo jurídico que claramente tiene que responderle a esto, ¿sí? Porque históricamente es así, este es un hecho social. El 80% de los hogares colombianos en estrato 1, 2 y 3 están compuestos por una madre, están encabezados por una madre. Sí. Sí, o sea, aquí este es un llamado urgente, ¿cierto? No solo para reivindicarlo desde lo jurídico, Sí. desde lo educativo en el caso de la escuela, sino también para comprender que esta es una familia absolutamente legítima, completa. Una mujer que está en condición de madre soltera no está buscando un padre para su hijo. Habrá quienes lo disfruten. Sí. Y claro, tiene que ser así. Esta no es una familia incompleta. O sea, hay de ahí la necesidad urgente, el reconocimiento a esas infancias, digamos, dándole preponderancia a los niños y a las niñas, a esas infancias, a las niñeces, de hecho, que son diversas, que merecen todo el reconocimiento, que son sujetos en construcción, exacto, que sí tienen una familia, o sea, porque vivan solo con mamá, pues tienen una familia, y mamá es la familia. De ahí lo importante, Ruth, creo, lo que se tienen que rescatar son esas familias extensas, ¿sí? Quienes hacen parte de la red de apoyo de esa mamá soltera, porque sola imposible. O sea, para desempeñarse laboralmente, para tener vida social, que además es absolutamente legítimo porque somos sujetas sociales, afectivas, sexuales, desde todos los puntos de vista, es imprescindible contar con redes de apoyo. Esa es la familia, ¿sí? El abuelo, la abuela, la tía, el primo, la otra tía que decidieron maternar. Porque es que maternar no es la visita cada 15 días y la cuota. Digamos que
Ok, eso se entiende en el derecho y está bien, ok, pero maternar es todos los días, Ruth. O sea, Sí, maternar es la salida del colegio, es supremamente minucioso ese acompañamiento. Sí, está en esas cosas tan pequeñas, ¿no? En el cambio de zapatos, en el uniforme mojado, en el cuaderno que se quedó, en la tarea que no hizo, que no se el, quiere comer el o sí, resfriado. que estoy Sí, enfermo. Ujú. exacto. Y eso no se puede atender al otro domingo, que sea la visita, para nada. O sea, maternar, por eso te digo, es un acto consciente y sistemático. Es parte de un trabajo en equipo para quienes deciden asumirlo, ¿sí? Pero maternar no se puede entender, o sea, hay una responsabilidad y está bien, ok, en el derecho yo no puedo obligar a nadie a que cumpla a cabalidad con sus responsabilidades. Y si la responsabilidad es, digamos, cancelar una cuota, tener 2 mudas al año, está bien, Ujú. pero no se puede entender de esa manera. ¿Sí? O sea, la maternidad es supremamente minuciosa, insisto, y por eso es amorosa, ¿no? Porque se construye todos los días, Sí, ¿verdad? totalmente de Además acuerdo. es bonita. Sí, sí, además es la experiencia del día a día, el acompañamiento, sí, ese acompañamiento con amor, como tú lo dices. Mira que todas estas realidades de la maternidad, Natalia, tú ya has nombrado demanda unos cambios y tú ya los has nombrado, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, cómo estamos concibiendo esa madre soltera, cómo estamos concibiendo también esas construcciones de familias diversas, ¿cierto? Pero hay otros cambios que demanda estas realidades de la maternidad como sociedad. Entonces, y que tienen que empezar a gestarse, ¿no? Hay estudios ya que han empezado a gestar, porque tú dices, es un acompañamiento diario, esa decisión, porque es una decisión la de maternar, ¿cierto? ¿Qué cambios, qué otros cambios en la sociedad necesitamos, Natalia? Bueno, yo diría que, pues primero, educar a los varones en responsabilidad afectiva, Ujú. ¿sí? En decir, bueno, ok, nos separamos, no hay amor, no hay razones para estar juntos, lo que sea, pero sigo teniendo una responsabilidad. Y en ese sentido, pues sería asumir, bueno, responsable y amorosamente, por lo menos con el niño y la niña, cómo puedo aparecer en su vida, cómo, qué puedo acompañar en su vida. Insisto, esto no es de cada 15 días, esto implica asumir alguna responsabilidad específica. Yo soy el encargado yo voy a acompañar esto. Me parece que podríamos pensarlo desde ahí. Yo en alguna otra conversación habíamos hablado de la importancia que tiene la escuela en ese sentido, de acompañar a los niños desde la educación sexoafectiva. Y Sí. digo, no exclusivamente sexual, sino sexoafectiva, porque los niños y las niñas, los jóvenes se están enamorando, hay vínculos ahí. Sí, hay cosas que nos movilizan, que nos movilizan a los seres humanos para establecer vínculos sexoafectivos y no son exclusiva o restrictivamente genitales, que era un tema que también teníamos por ahí pendiente. Ujú. Creo que hay que hablar de educación sexual y creo que también hay que pensar a las familias como un lugar seguro, estable y amoroso. Ujú. No el lugar del papá y la mamá, ¿sí? Sí. Un lugar seguro, estable y amoroso. Y además así lo dice, digamos que esto es que te estoy diciendo, es tomado del Código de Infancia y Adolescencia. Y de alguna manera comprender que estas son familias legítimas, que la diversidad, o sea, que las personas que deciden, y estoy hablando de decisión todo el tiempo porque somos mayores de edad en nuestro caso, pero digamos, somos sujetos de decisión, de voluntad, de hecho. Entonces, quienes decidimos maternar, pues digamos, esta es mi familia y esta es mi conformación y no está incompleta y no estoy buscando algo que la complete. Ujú. Sencillamente lo que estoy esperando de la institucionalidad estatal es que, digamos, considere mi situación, ¿cierto? Para ampliar digamos, ser considerados con el tema, por ejemplo, de los permisos, del acompañamiento, de las citas médicas, de que tengo que salir corriendo porque el niño se me indispuso en el colegio.
como que esas cosas, ante eso tenemos que ser responsables, porque muchas veces las mamás escuchan y es que su hijo no tiene papá. Sí, es una Sí, frase común. claro, o sea, usted va a ser si es que su hijo no tiene papá. Bueno, Y pues esa frase, Natalia, de que no recibimos mujeres con hijos, porque es que es un problema, ¿no? Entonces, me va a estar pidiendo cita para la reunión, cita para el médico, cita para esto, entonces mejor sin hijos. claro, eso condiciona el desempeño laboral, Ruth. Ujú. Incluso hay empresas que como política tienen mujeres con hijos porque saben que van a cuidar muchísimo el trabajo. El trabajo. Y prefieren contratar mujeres con hijos que mujeres sin hijos porque no van a querer asumir una licencia de maternidad. Ujú, Entonces, digamos que la maternidad no es la única forma de abordar a una mujer, ¿sí? ujú, Ni desde ninguno de nuestros campos de desarrollo. Es una manera de comprenderla. Digamos que el llamado un poco hacia nosotros ujú. que estamos ante toda esta presión, pues es retomarnos como sujetas, ¿sí? Y ahí viene el cuento es que tenemos en algún momento que ser malas madres, ¿sí? Sí, En porque el buen sentido. las madres perfectas, que era algo que hablábamos antes de iniciar este encuentro, sí, a veces queremos ser las madres perfectas y resulta que esa madre perfecta no sé dónde se encuentre. No, o sea, esas madres que cumplen estrictamente los estándares sociales, pues se Ujú. enferman y claramente eso no es bienestar para la mujer. En algún momento tenemos que ser malas madres. Con todo eso yo te decía, Ruth, todas somos las mejores madres, porque finalmente nosotros lo que hacemos es acoger, o sea, quienes lo decidimos, Ujú, ¿sí? ujú, Y yo dije, sí, ok, lo decido de esa forma y entonces ujú. lo cumplo. Las mujeres tenemos tantos aspectos de desarrollo, Ruth. A nosotras nos gusta la política, a nosotras nos gusta salir, a nosotras nos gusta hacer deporte, tenemos aficiones, tenemos una vida laboral, tenemos una vida profesional. El asunto es, Ruth, y caigo en un análisis que hemos venido haciendo, es que no todas las mujeres tienen la misma oportunidad o la tenemos. ¿Sí? Y ese, digamos que políticamente debe ser una premisa que nos preocupe, Ujú. porque las mujeres que tienen 2, 3 niños, pues claramente no van a estar pensando ni en su vida cultural, ni en su vida política, Ya. ni en retomar un libro que les gustaba, no, ¿sí? Claramente hay un tema que no tiene que ver con vivir tranquilamente el derecho maternal, sino con vivirlo dignamente. Dignamente, sí. Sí, y por eso te digo, esto es muy político. Y tiene que ser una de nuestras preocupaciones. Bien, Natalia, creo que hoy nos dejas muchas reflexiones, digamos muchos ruidos, que yo siempre digo, la idea es Bien, dejar esos ruidos y esas inquietudes para reflexionar en familia sobre este tema de maternar, un tema que es una decisión, como tú lo has dicho hoy, y es un tema que hay que hablarlo con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y en el contexto escolar también. ¿Qué implica? Pero también las comprensiones, que fue una palabra que utilizaste, es las comprensiones de eso que significa maternar. Muchísimas gracias, Natalia, para irnos un mensaje a todas las familias, a todas las mamás, hoy a todas las buenas mamás, que somos todas somos buenas sí, sí. mamás. Nuestro abrazo desde aquí, pero también tu saludo. Bueno, mamás, bueno, que no nos sintamos solas en ese hecho de ser madres, en esas tensiones personales que tenemos, lo estaré haciendo bien, pero si salgo un ratico, ¿será que pasa algo? Porque nos pasa a todas, ¿no? Entonces, que no se sientan solas. O sea, mis mejores deseos en el Día de la Madre desobediente, de la mala madre, de la madre crítica, de la madre empoderada, es precisamente eso, que no nos sintamos solas, que podamos tejer redes de apoyo dentro y fuera de la familia, que podamos sentirnos acompañadas, que podamos ser también cómplices de las amigas, de las primas, de las tías, que necesitan esa voz cariñosa, amorosa, comprensiva, sorora, de una maternidad que se transforma y de la que mamás, Ruth y yo y todas las mamás somos dueñas.
Sí, somos dueñas de nuestra maternidad, somos dueñas del vientre, dueñas del cuerpo, dueñas de lo que estamos construyendo, y pues claramente hacernos unas madres liberadas creará infancias liberadas, y eso es de por sí, suena pues bacanísimo. Emancipador, Natalia. Sí, exacto. Sí. Espero que así nos sintamos y bueno, es absolutamente natural estar interpeladas y siempre interpelémonos a favor nuestro. Bien, yo sin embargo quisiera también hacer el llamado a todos esos hombres que yo sé que han decidido también acompañar ese maternar y acompañar a esas mamás que en el día a día se construyen, porque no somos perfectas, nos construimos en el día a día como papás y como mamás, pero también saludar a esos hombres que han decidido acompañar esa maternidad amorosamente también. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar este domingo compartiendo esta forma de crear ambientes familiares y escolares saludables. Nos vemos el otro domingo. Muchas gracias, Natalia. Un abrazo bien. Con todo cariño, Ruth, un abrazo para Sororo, para todos esos empoderados y empoderadas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.